Buenas tardes, hermanos. Si ustedes desean al final, ¿verdad?, poder pasar a dejar su ofrenda ahí en uno de los arcoíris, lo pueden hacer con toda libertad. Vamos a continuar con el estudio que tenemos en la carta de los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo número 11. Capítulo número 11. Quiero que lo dejen ahí, ubicado ahí. Y le voy a pedir a nuestro hermano Rogelio que se busque Mateo 26, 26 al 29. Y él le va a dar lectura antes de comenzar este estudio. Mateo 26, del 26 al 29. Adelante. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y los dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Estos pasajes paralelos, ¿verdad?, hacen referencia a lo que Pablo va a exponer en el versículo 23, bueno, del 17 al 34, en 1 Corintios 11, específicamente del 23 al 26. ¿Por qué quise que leyera a nuestro hermano eso? Bueno, porque tenemos que entender primeramente, aunque Pablo aquí lo explica, ¿verdad?, de una forma muy directa, que Jesús mismo instituyó la cena del Señor. Instituyó la cena. Pero en lo que Pablo está mencionando, no se menciona una palabra que Jesucristo dice, y esta es el nuevo pacto. Esto, hermanos, la cena del Señor, ¿verdad?, Dios lo utiliza, o Jesucristo la utilizó para identificar ese nuevo pacto que precisamente es a través de su sacrificio para con los creyentes. Un pacto inquebrantable porque Dios no rompe sus pactos. A través de la Biblia vemos, ¿verdad?, algunos pactos que Dios establece, y en esos pactos Dios da la normativa, Dios da los elementos y la forma en la cual el pacto se constituye y lo que precisamente promete a través del pacto. Y ese sacrificio, ¿verdad?, a nosotros nos da vida eterna. Un pacto inquebrantable, por eso es que creemos que la salvación no se pierde. Nos da entrada al reino celestial, porque es ahí donde Jesús mismo prometió en Juan capítulo 1, 14, que habríamos de estar. Pero también ese pacto tiene un gran valor, porque fue un sacrificio inmenso. Y lo que sucede en la iglesia de Corinto es quizás subestimar el valor de lo que representa la cena del Señor. Así que después de 2000 años, ya contando nuestra época, la iglesia verdadera sigue celebrando esta ordenanza conmemorativa. Jesucristo mismo, como lo he dicho, estableció la Santa Cena a través del elemento del pan y la copa de vino. Ahora, quiero decir, y lo vamos a ir viendo, que ahí en ese momento que estaba Jesucristo, no estaban merendando, ¿verdad? No estaban tomando la tercera comida del día. Estaban celebrando una fiesta. Y esa fiesta es la Pascua. Y en esa fiesta, aparte de estos elementos, también hay carne de cordero, ¿verdad?, y algunas otras cosas, especias, ¿verdad?, que pues al día siguiente se tendrá que tomar estas hierbas amargas. Pero Jesucristo toma solamente estos dos elementos, ¿verdad?, para precisamente identificar un significado con respecto al sacrificio que él habría de hacer. Era el pan. El pan no era un pan, ¿verdad?, como el que nosotros conocemos, era precisamente una especie de hoja de tortilla
sin leudar o sin levadura. Y la copa contenía vino nuevo. Ya hemos visto acerca de esto. El vino nuevo precisamente es el fruto de la vid, recién cosechado. Y era utilizado de esta forma, ¿verdad? Porque simplemente pues la fiesta así lo ameritaba. Así que estos dos elementos son símbolos del sacrificio que había de hacer unas horas después de estar celebrando la Pascua. En ese primer mes del calendario judío, el mes de Abib, o también el mes de Nisan, ¿verdad? Uno corresponde al año, al calendario religioso y otro al calendario civil. Pero esta ordenanza es significativa porque es un pacto de gracia. Un pacto de salvación logrado por el sacrificio de Cristo en la cruz como el Cordero de Dios. Así lo identifica Juan Bautista cuando lo ve, ¿no? Aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y alguna vez estudiamos acerca del nombre, de los nombres de Jesús y abarcamos el nombre del Cordero de Dios. ¿Y cuántas veces se menciona específicamente en el Apocalipsis? Se menciona muchas veces, ¿verdad? Y siempre se identifica como el que habría o el que fue sacrificado a favor del hombre. Sin embargo, a través de la historia, algunos movimientos religiosos han distorsionado el significado de esta ordenanza, dándole un matiz de superstición. Y esto, hermanos, fue de una forma premeditada, no fue una situación simplemente de ignorancia, fue premeditada y adulterada, específicamente y de una forma más amplia la enseñanza precisamente de la Iglesia de Roma. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a ir en 3 puntos. El primer punto está titulado de esta forma: una práctica errónea de la Iglesia de Corinto. Una práctica errónea de la Iglesia de Corinto, y abarca del versículo número 17 al versículo número 22. Dice así la palabra de Dios: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Miércoles pasado estábamos viendo precisamente algunos aspectos de la autoridad, ¿verdad?, en la iglesia, y él mencionaba que alababa a la iglesia de Corinto por haber obedecido de ciertas cosas. Y a veces es difícil, ¿verdad?, estudiar un capítulo completo en un solo día, por eso es que está dividido este tema en 2. Aparte abarca 2 cosas diferentes. Pero ya en este sentido no es como la primera parte donde dice que los alaba. Aquí dice prácticamente que no los alaba, es decir, no reconoce esta forma de practicar la cena del Señor. Dice: porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, ¿qué dice ahí esa última frase de ese versículo? Esto no es comer la cena del Señor. Esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga, es decir, caen en excesos. Después dice: pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebéis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Yo os diré: ¿os alabaré? En esto no os alabo. Y Pablo hace una división, ¿verdad? Porque dice: en primer lugar. Y cuando alguien se dirige a una persona y dice en primer lugar, quiere decir que puede ser que esté abarcando, ¿verdad?, en una sola argumentación, algunos aspectos diferentes, o más de 2 aspectos diferentes, 2 por lo menos. Así que vamos a recordar qué era lo que sucedía en la iglesia de Corinto. Las características de la iglesia de Corinto no eran iguales a la iglesia de Jerusalén. Había, ¿verdad?, diferencias sustanciales, empezando primeramente por los creyentes que se reunían en diferentes iglesias. ¿Y por qué tomo como referencia la iglesia de Jerusalén? Bueno, porque la iglesia de Jerusalén, casi en su mayoría, o por lo menos, ¿verdad?, lo que la Biblia dice después, que el 100% eran de creyentes judíos, eran de creyentes de la nación hebrea, una nación que recibió la ley y una nación al cual fue designado el celebrar estas fiestas, y la fiesta principal era la Pascua.
Así que en Jerusalén, la congregación mayoritaria eran judíos convertidos, quienes habían practicado por generaciones, como he dicho, la Pascua, y entendían la solemnidad de esa fiesta, la fiesta de la Pascua, como un recordatorio de la liberación que Dios obró a través de Moisés, ¿verdad?, del pueblo egipcio. Así que podemos entender que la mentalidad del judío era una con respecto a lo que era la Pascua. Ahora piensen un poco en esto y vayamos a ponernos en los sandalias, ¿verdad?, de un congregante de Jerusalén. Ellos celebran la Pascua y posteriormente son convertidos, y al estar estudiando, ¿verdad?, o leyendo los primeros evangelios, o se les dio, ¿verdad?, de forma verbal, porque era la forma en la cual se transmitía la enseñanza, ellos identificaban la cena del Señor por el tiempo en el que Jesús la celebró, que fue en el tiempo de la Pascua, ¿verdad? Lo celebraban, vamos a decirlo así, tenían identificados ciertos elementos: el pan sin levadura, el vino nuevo, ¿verdad?, y que se daba bajo un contexto de solemnidad y de congregación dentro de la iglesia. De hecho, ya pues en la iglesia se empezó a practicar a través, de hecho se empezó, a practicar, y la primera mención fue en Hechos capítulo número 2, y lo vamos a ver. Ahora, hermanos, aunque la cena del Señor no es una continuación de la Pascua, no debemos caer en este error, no es una continuación de la Pascua, esta se dio en ese contexto, porque en el pasaje que leímos de Mateo y en los demás pasajes que aparecen, ¿verdad?, de forma simultánea en los otros evangelios, dice que la misma noche que fue entregado, y aquí hace esa referencia a Pablo, en esa misma noche que fue entregado, él tomó el pan y tomó la copa. Él estaba sentado dentro de ese tipo de mesas que son diferentes a las que nosotros tenemos, eran muy bajas, porque en realidad tenían que ser alcanzadas, porque ellos se recostaban en el piso. Y ahí instituyó esta ordenancia, y como contexto la fiesta de la Pascua, donde era memorable esa noche. Y hasta rayar el alba, habría de conducir el corazón de cada creyente a través de ese pacto hacia la cruz, lo que ocurriría, porque precisamente esa afirmación de que el cuerpo, ¿verdad?, de Cristo, o el pan representaba el cuerpo de Cristo partido y el vino representaba la sangre de Cristo derramada, pues estaba precisamente identificando y dando una dirección a ese sacrificio. Pero también la institución de la Cena del Señor nos hace mirar hacia adelante, en la esperanza de su segunda venida. Porque dice que lo tenemos que hacer hasta, anunciando la muerte del Señor, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Entonces tiene un doble sentido para nosotros como cristianos en esta época: ver el sacrificio en el pasado y ver su segunda venida hacia el futuro. La iglesia de Corinto, dentro de un contexto no judío, y aquí es donde vamos a poner atención, porque la iglesia de Corinto no estaba en un contexto no judío, estaba en un contexto tipo pagano, donde se hacían grandes fiestas en honor de sus dioses, donde la práctica, ¿verdad?, tenían que ver también precisamente con perversiones sexuales, donde la gente de Corinto, ¿verdad?, se reunía no solamente una vez, sino muchas veces como amistad, como amigos, donde había clases sociales muy marcadas, ¿verdad?, hablando de filósofos, hablando de gente que es rica y gente pobre. Entonces había precisamente ahí un problema dentro de la sociedad. Así que cuando se reunían para tomar o compartir los alimentos, muchos de ellos llegaban a excesos en cuanto a la comida y la bebida. Pero no solo eso, sino que hacía distinción también ya en la congregación, en la iglesia de Corinto. Una sección de la iglesia despreciaba a los pobres y preferían comer sin compartir lo que llevaban, si ustedes lo vieron, ¿verdad? Simplemente dicen: esto no es alabo, porque no esperan a los demás. Y además comen y beben y se llegan a emborrachar. Dice: y esto no es tomar la cena del Señor. Sin duda había un problema en la iglesia. La koinonía, esta palabra, que es una palabra en griego y que se utiliza mucho en la iglesia porque determina precisamente su definición, es compañerismo y compartir. Se puede utilizar de las dos formas. Es decir, tener compañerismo y también compartir dentro de la iglesia. Y Pablo aborda este tema de una forma seria. Era algo que no los alababa, en lo cual no reconocía como iglesia,
Porque precisamente en estas comidas sociales, la iglesia de Corinto había hecho una mezcla incorrecta. Pensaba que podía, a través de estas comidas sociales, llevar a cabo también la Santa Cena. Es decir, querían, ¿verdad?, aprovechar, decir, bueno, ya somos creyentes, vamos a compartir, vamos a tener comunión, pero no nos podemos llevar bien con todos, pero las clases sociales, ¿verdad?, se tenían que respetar, quizás según de sus propias ideologías, o quizás había alguna forma de discriminación diferente, porque la Biblia no marca qué tipo de discriminación se realizaba, porque podemos entender que también había amos y esclavos dentro de las propias iglesias. Entonces, ¿qué era lo que ocurría? Pues simplemente comían con verdad ellos, y después cuando llegaba la gente pobre, pues aunque había cierta cantidad de comida, pues ellos simplemente se iban, y ellos consideraban parte de la cena del Señor esto. Pero Jesús, al instituir la cena del Señor, ¿verdad?, antes de morir, dio un propósito, y el propósito de esta hermosa ordenanza era precisamente recordar su sacrificio, y además una exigencia que está implícita como discípulos de Cristo, proclamar la muerte de Jesús hasta que Él venga. Así que podemos ver que en esta primera instancia había un problema, ¿verdad?, con respecto a la iglesia de Corinto. Ninguna otra carta, ¿verdad?, aborda el tema de la cena del Señor tan ampliamente, no lo hace. De hecho, ¿verdad?, en el libro de Hechos se identifica, ¿verdad?, el partimiento del pan en algunas ocasiones como proceder de hacer esta ordenanza. No tenían que decirlo como la Santa Cena. De hecho, la Santa Cena viene a definirse a través de Pablo, a través de la palabra revelada en este pasaje. Anteriormente, ¿verdad?, aunque ahí en Mateo, en Lucas y en Marcos se menciona la Santa Cena, él está instituyéndola como un pacto en donde estos dos elementos existen. Así que el punto número 2, Pablo hace énfasis en enseñar la forma correcta de celebrar la Santa Cena o la Cena del Señor. Vamos a leer el versículo 23 al versículo número 26. Del 23 al 26. ¿Lo tenemos? Amén. Observen lo que dice. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Recuerden, este pan sin levadura. Y habiendo dado gracias, esto también es bastante interesante, es significativo, porque eleva una oración a su Padre. Y entonces dice que lo partió. Y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, obviamente la copa de vino, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La institución de la cena del Señor se dio en el día de la Pascua, había que matar un corderillo y no había forma de que se quedara nada, se tenía que compartir en toda la familia o quizás, ¿verdad?, incluso hasta con algún vecino, pero no tenía que quedar absolutamente nada. La cena, ¿verdad?, que se instituyó como la Pascua tenía todos estos elementos y hierbas amargas. De hecho, ¿verdad?, de una forma actual, como la llevan los judíos, llevan un proceso, ¿verdad?, de elementos y de formas que no pueden ser cambiados. Y en realidad no era una cena para saciar el apetito, sino para recordar la liberación del pueblo de Israel. Y Jesús en este momento lo está tomando. Pero aquí Pablo hace una declaración que en realidad es impactante, por dos razones. Cuando dice el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, la pregunta es, ¿Pablo estaba cuando Jesús instituyó la cena? No estaba, ¿verdad? Él todavía no había sido convertido, todavía habían de pasar algunos años para que tuviese ese encuentro en el camino de Damasco. Pero Pablo, ¿verdad?, infiere que él fue enseñado por el Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Así que él no se encontraba con los 12 esa noche de Pascua, sin embargo dice que él lo recibió del Señor. No especifica si fue a través de una revelación directa, que bien pudo haber sido, porque Jesús se le reveló de forma directa. En el libro de los Hechos, es un libro de transición, es un libro de historia, marca la conversión de Pablo y posteriormente, casi de forma casi inmediata, ¿verdad?, empieza ¿cómo se llama?, el siguiente aspecto de la vida de Pablo, donde quiere llegar con los creyentes, ¿verdad?,
y pues simplemente se siente un poco cohibido, vamos a decirlo de alguna forma, ¿verdad? Se siente quizás con un poco de temor porque él había perseguido a la iglesia de Cristo. Pero sin embargo, en ese lapso, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que Pablo se ausentó 2 años en Arabia. 2 años en Arabia. Algunos piensan que ahí recibió revelación del Señor, de la cual se menciona en 1 Corintios capítulo número 15. También, ¿verdad?, cuando habla acerca precisamente del arrebatamiento, es lo que se infiere, pero lo que sí Pablo declara es que recibió visión del Señor. Y no se sabe si también en ese sentido, precisamente el Señor le enseñó sobre la Santa Cena. Sin embargo, él dice que lo recibió del Señor. O también, quizás, ¿verdad?, por las enseñanzas de los apóstoles, considerando que ya por lo menos había 3 evangelios circulando en las iglesias, y sabiendo que toda la escritura es inspirada, y así es como nosotros creemos que Dios nos está hablando también a nosotros de forma personal. Pudiera ser en ese sentido cualquiera de las razones, porque las dos, ¿verdad?, tienen argumentos para poderlo pensar así. Pero vamos a primeramente entender qué representa. ¿Qué representa la Santa Cena? Representa el sacrificio de Cristo. Representa el sacrificio de Cristo a través de su cuerpo partido en el elemento del pan y su sangre derramada en el elemento del vino. Ahora, hermanos, es imprescindible al cristiano recordar continuamente el costo de nuestra salvación. Deberíamos de recordarlo de forma diaria. Dar gracias de forma diaria por la salvación recibida, por este don inmerecido. Porque en realidad, hermanos, cada día que nosotros estamos vivos en esta tierra, simplemente nos está acercando al día final en el que veremos cara a cara a Jesús y nos va a recibir por gracia delante de su presencia, a través del sacrificio de Cristo. No son nuestros méritos, no son nuestras buenas obras, no es el hecho de que pertenezcamos a cierta raza o tengamos cierta jerarquía o cierta posición. Es el hecho, ¿verdad?, de que en actitud humilde tuvimos que acercarnos en arrepentimiento para con Dios y el poder aceptar que el sacrificio de Cristo borra y quita nuestro pecado. Así que nuestra oración debe de estar dirigida a dar gracias cuando celebramos esta ordenanza. Quizás tengamos algunos problemas o estemos sufriendo de alguna enfermedad, pero cuando nosotros celebramos la Santa Cena, las oraciones que hacemos una vez que invitamos a los creyentes, ¿verdad?, que nos indiquen quiénes han de tomar la Santa Cena, uno de nuestros diáconos o un pastor, o puede ser una sola persona encargada, pero va a dirigir la oración a una acción de gracias por el cuerpo entregado de Cristo y por su sangre derramada. En realidad, ¿verdad?, ¿qué es esto? La palabra de Dios nos enseña que debemos nosotros orar en todo tiempo, con rogativas, con súplica. Y eso Dios lo instituyó porque ya conoce nuestras necesidades. Pero la Santa Cena es tan solemne que toda la adoración y toda la actitud debe estar centrada en nuestro Dios. En nuestro Dios. Orar por eso que nuestro Señor Cristo, que nuestro Señor Jesucristo lo hizo en la cruz. Ese momento solemne está enteramente enfocado en agradecimiento a Dios. Hermanos, no hay necesidad tan importante, no hay necesidad personal tan importante que pueda suplantar nuestra actitud humilde de este don inmerecido de la salvación. También representa otra cosa, nuestra esperanza futura de su segunda venida. Dice así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Entendemos perfectamente, hermanos, que no hay ningún aspecto místico ni en el pan ni en el vino. No hay ningún aspecto místico. No creemos en la transustanciación. Espero haberlo dicho bien. Que es un dogma, ¿verdad?, de la Iglesia Católica. Ellos piensan que el vino se convierte literalmente en sangre y que la hostia se convierte literalmente en carne.
Ahora hay que también vislumbrar esto, porque cuando dice la palabra de Dios que Jesús, ¿verdad?, estando ahí en la Pascua, tomó el pan y lo partió, eso no se trata de una fuela, se trata de un pan completo, el cual se rasgaba, se tomaba una porción, ¿verdad?, y se pasaba a la siguiente mesa. En realidad, ¿verdad?, en una comida normal para un judío, pues ellos podían partir ese pedazo de torta de pan, ¿verdad?, y comerla completa, pero en el sentido de la Santa Cena, Jesús instituyó que un solo pan que representa un solo cuerpo fuese partido. Pero no hay ningún aspecto místico. En realidad, cuando vemos a Jesús, bueno, eso lo requería la Pascua, requería ese tipo de pan y ese vino nuevo, como parte de la conmemoración. Ahora hemos dicho que la Pascua y la Cena del Señor no es lo mismo, no es igual, por varios aspectos, pero el más importante, porque el Cordero Pascual no entra dentro de la Cena del Señor. Cordero Pascual no entra dentro de la Cena del Señor, entra dentro de la Pascua judía y lo siguen celebrando de esa forma. Por una simple razón no entra, porque el Cordero es Cristo. El Cordero estaba presente ahí y el Cordero que había de ser entregado, y del cual ya no, dice la palabra de Dios en Hebreos, que ya no es necesario más sacrificio. Así que el recordatorio es el sacrificio. Y también anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Es completamente claro que después de su muerte fue resucitado, ¿verdad? Es completamente claro. Porque de otra forma Pablo no hubiera dicho, ¿verdad?, recordemos la muerte del Señor hasta que Él venga. Está hablando del proceso del sacrificio de Cristo como su muerte física, su sepultura. Pero cuando dice vamos a recordar hasta que Él venga, pues no es necesario que Pablo mismo diga, bueno, es que fue resucitado. Es un argumento que precisamente infiere que Jesucristo resucitó al tercer día. Así que, hermanos, no lo requerían, porque si fuera así, ¿verdad?, ¿cómo habría de venir si todavía estuvieran aquí? Hay un principio establecido de forma clara, hermanos. Hay un principio establecido de forma clara. Es una ordenanza dada a la Iglesia. Es una ordenanza dada a la Iglesia. Las veces que se menciona en la Biblia la Cena del Señor es para quienes se han incorporado a la Iglesia. Vayamos a Hechos 2, 41 y 42. Hechos 2, 41 y 42. ¿Le puedes dar lectura, Lalo, por favor? Sí. Hechos 2, 42. Y 42. Adelante. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gracias. ¿Recuerdan la predicación precisamente de Pedro? En el cual, ¿verdad?, de una forma bastante incisiva les habla a los judíos ahí reunidos en Pentecostés, ¿verdad?, y les dicen, así como vuestros padres, nosotros también matamos al dador de la vida, y les empieza a hablar, ¿verdad?, haciendo precisamente un resumen de lo que era de lo que era el cumplimiento de la promesa, ¿verdad?, del Mesías. Y dice que aquí recibieron su palabra. Esto de recibir su palabra no significa oír solamente, sino creerla. Mucha gente se arrepintió aquel día, dice la palabra que como 3,000 personas. Pero dice que los que recibieron su palabra, ¿qué pasó? Fueron bautizados. El bautismo fue de forma inmediata. Las circunstancias y el testimonio que se daba a través del bautismo, ¿verdad?, tenía una connotación bastante importante, ¿verdad?, y bastante elemental en el primer siglo. Prácticamente habrían de ser puestos a prueba inmediatamente que se identificaban con los creyentes, ¿verdad?, con las personas que eran seguidores de Cristo, porque inicialmente, ¿verdad?, como les había mencionado, se les conocía, ¿verdad?, simplemente como discípulos de Cristo, y posteriormente en Antioquía por primera vez se les llamó cristianos, como una referencia, ¿verdad?, de mote hacia ellos. Pero sin embargo, fueron bautizados. Y el ser bautizados, hermanos, recuerden que esta es la primera ordenanza. Fue lo que dejó en Hechos capítulo número 28.
Toda potestad me es dada en el cielo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice nombre, no nombres, ¿verdad? Mencionando precisamente un argumento de la Trinidad, pero es una ordenanza de parte de Cristo, el hacer discípulos y el bautizar. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y que los aspectos que siguen en el versículo 42 son aspectos espirituales. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Identifican a los apóstoles como el elemento y el enlace de la verdadera palabra de Dios y del Evangelio que se habría de transmitir, pero también en la comunión unos con otros. Esto precisamente se habla de la comunión hacia aquel. ¿Y quiénes eran estos unos a otros? Bueno, los que se añadieron aquel día, ¿a qué? A la iglesia. A la iglesia. En el partimiento del pan es un elemento que no tenía que ver con el hecho de agarrar y decir, bueno, vamos a tener una comida. Se refería específicamente al partimiento del pan, a la ordenanza del Señor. Y en las oraciones. Es un privilegio, hermanos, que los creyentes que se han identificado como discípulos y se han añadido a la iglesia tomen la Santa Cena. El carácter de la Cena del Señor está relacionado con el reconocimiento de que somos un cuerpo en Cristo, de que somos uno, unidos y bien concertados. Recuerden que los corintios tenían problemas de unidad, ¿verdad? Ya lo vimos. Dice el versículo 18 de ahí de 1 Corintios 11, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Y esto también es interesante, hermanos, porque ya Pablo había abordado el problema de divisiones prácticamente desde los primeros 4 capítulos, donde unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, y había problemas. Pero hay algo que dice posteriormente aquí, dice, en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Otra versión dice, porque es necesario que entre vosotros haya divisiones, con un propósito, para que se haga manifiesto entre vosotros los que no son aprobados. No quiere decir que debe ser una regla dentro de la iglesia, pero puede llegar a ocasionar, puede llegar a suceder, de que haya a lo mejor situaciones de diferencia de opiniones, quizás incluso algunas rencillas entre hermanos, que tampoco debería de suceder, pero la palabra de Dios lo que enseña, según lo que Pablo está diciendo aquí, es que hay algunos que sí son aprobados, es decir, otros no serían aprobados. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Es interesante que Pablo reconozca que hay quienes provocan disensiones. Y además, incluso él mismo fue atacado por un hombre llamado Alejandro. Si ustedes han leído la segunda carta a Timoteo 4:14, dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le paga conforme a sus hechos. Y Juan también, Juan el apóstol, también lo experimentó. En su tercera carta a Juan, en el versículo 9, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. O sea, parecía que también incluso los mismos apóstoles tenían alguna situación así. Así que Pablo dice que de esta forma se identifica quienes practican actitudes incorrectas y actitudes correctas. Los que practican las actitudes correctas son reconocidos, y su contraparte, quienes tienen actitudes incorrectas, deberían o son amonestados. No quiere decir que son condenados, no quiere decir que se les trata como personas no salvas, pero sí deben de ser y debemos de ser amonestados cuando estemos en una situación así, en amor. Pero él lo menciona precisamente en el aspecto de la cena del Señor. Tercer punto nos menciona la correcta actitud y preparación espiritual del creyente. Vamos a ver del versículo 27 hasta terminar de 1 Corintios 11. Dice así, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, haciendo precisamente no una metáfora, pero sí
comparación, ¿verdad? Los que duermen en Cristo, es decir, los que han muerto en Cristo. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, esto es una situación personal, nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, ¿qué dice? Como en su casa. Vuelvo a regresar al primer tema, ¿no? El tema de comidas en ese aspecto social. Si quieren reunirse para comer, espérense unos a otros, ¿verdad? Si quieren hacerlo dentro de una economía de la iglesia, pero si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no renuáis para juicio, las demás cosas las pondré en orden cuando yo pueda. Y esto precisamente es algo que no sabemos cómo fue lo que sucedió con Pablo, ¿verdad? Con respecto a eso. Pero pues seguramente habló con ellos de forma dura, y la segunda carta a los Corintios tiene mucho que ver con la forma en que les habla. Ahora, hermanos, consideremos quiénes son las personas que deben tomar parte en la cena del Señor. Solo la iglesia, conformada por creyentes, puede tomar la cena. Ya que esta se está celebrando con un espíritu de fe y convicción de lo que es la cena del Señor y qué es lo que anuncia. Se debe de tomar cuando la iglesia está reunida. Por eso, hermanos, es que lo hacemos nosotros el día domingo. El primer día de la semana, en Hechos 27 dice que estaban reunidos para partir el pan. El primer día de la semana. ¿Por qué nos reunimos nosotros en domingo, verdad? Y no el sábado, siguiendo, verdad, vamos a decirlo así, la costumbre o la ordenanza judía o las ordenanzas de los 10 mandamientos, el séptimo día? Bueno, por una simple razón. Porque hay un modelo y hay un principio a seguir en cuanto a la resurrección de Cristo. Nosotros cuando venimos los domingos, estamos también nosotros reconociendo su resurrección de Cristo el primer día de la semana. La exhortación que Pablo hace es autoexaminarnos. Ahora, no nos está pidiendo tener una vida perfecta. Nos está diciendo que debemos darle la importancia de vida por lo que representa la cena del Señor. Así que antes de tomar la cena, tenemos que ponernos a cuentas. Por eso es que damos un espacio para reconocer nuestro pecado, reconocer nuestras malas actitudes. Ese no es vamos a decirlo así, no quiero que se piense que es un requisito continuo antes de la cena, sino es una exhortación a que cuando nos autoexaminemos tengamos, ¿verdad?, completamente la convicción de no seguir en el mismo error. Si tenemos actitudes pecaminosas, ¿verdad?, de darle esas cargas al Señor y decirle: Señor, yo soy una persona, ¿verdad?, que tengo esta debilidad, ayúdame a no serlo. Y usted seguramente para una siguiente, ¿verdad?, celebración de la Santa Cena del Señor, quizás ya no tenga que estarse arrepintiendo del mismo pecado que se arrepintió en la cena anterior. Sin lugar a dudas, hemos probado día a día, hemos hablado acerca de la tentación. Pero, hermanos, tiene que haber cambios significativos en nuestra vida. Así que, hermanos, es una actitud correcta de reconocimiento y arrepentimiento de nuestros pecados. El comer y beber indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, tiene que ver precisamente con el hecho de no reconocer en la magnitud lo que el Señor Jesucristo hizo. No discernir el cuerpo del Señor, ¿verdad? Yo podría decirlo de esta forma. Si quizás hubo mucha gente que estuvo presente allí en el Calvario, observando cómo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo ya había sido azotado, ya había sido lastimado, su sangre derramada, ¿verdad?, con esas situaciones que representa de una agonía, un sufriente, pero también desgastante, en donde su cuerpo, pues, debilitado, tenía una sed tremenda, totalmente deshidratado. Quizás pensando en una situación de esa forma, podríamos nosotros decir: bueno, ¿qué tan valiosa o qué tan valioso fue el sacrificio? ¿Qué tan valioso? Ese sacrificio que alcanza a toda persona que se arrepiente. Cuando celebramos la cena del Señor, debemos de pensar y hacer un reconocimiento de que en realidad, hermanos, fue por nuestro pecado que Cristo estaba ahí.
Alguien que lo toma de forma indigna quiere decir que no tuvo una oración de autoexaminación y de arrepentimiento genuina antes de tomar la cena y la está tomando de una forma hipócrita. Y Pablo le hace una advertencia bastante fuerte. En la iglesia muchos se enferman y algunos otros duermen. Quizás en ese tiempo, ¿verdad? Así como también cuando fue Ananías y Zafira, fue precisamente una acción del Señor radical para enseñarnos qué tan importante es la santidad y qué tan importante es la presencia del Señor. El pan no se convierte en su cuerpo, la sangre no se convierte en su sangre, pero déjeme decirle que el Señor está presente porque estamos congregados. Cuando estamos más de 2 congregados en su nombre, ahí está Cristo entre nosotros. Así que, hermanos, ¿verdad? Cada vez que lo hagamos, recordemos esto. Vamos a orar y vamos a preguntar. Padre Santo, sin lugar a dudas, Señor, debemos de aprender a reconocer, Señor, nuestras limitaciones, fallas, debilidades, nuestras tendencias, Señor, y actitudes que, Padre Santo, muchas veces no dignifican el sentido de lo que, Padre Santo, tú hiciste en la cruz. Mi Dios, sin lugar a dudas hay juicio en la cena del Señor para quienes lo hacen de una forma indigna e hipócrita. Porque ese pecado, Señor, que no han querido admitir ante Padre Santo una conmemoración que nos lleva a recordar tu sacrificio, estamos menospreciando, Padre Santo, a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, mi Dios, a poder, Padre Santo, pues no solamente buscar, Señor, el arrepentimiento, Padre, buscar el gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida, solamente en momentos como esos, sino todos los días. De tal forma, Señor, que quizás sea, Padre Santo, no tan gravosa la lista de pecados cuando lleguemos, Señor, delante, Padre, de esta ordenanza. Te damos muchas gracias porque tú, mi Dios, moriste por nosotros en la cruz, porque derramaste tu sangre, Señor, en la cruz, porque instituiste un pacto inquebrantable de Dios para con nosotros, donde, Padre bendito, ni siquiera, Señor, podemos decir que sea probada tu lealtad, sino más bien es probada la nuestra. Gracias, Señor, porque tu palabra es veraz y eficaz. Y sabemos que tú vendrás. Y Padre bendito, queremos anunciar tu muerte hasta que tú vengas. Y mi Dios, bendice esta iglesia. Permite, Padre Santo, que, Señor, pues, se añada, Padre, a nuestra iglesia más discípulos, más creyentes, que podamos tener una visión correcta de lo que es el Evangelio y una responsabilidad, Señor, para predicar. Gracias porque tú, Señor, eres bueno y porque en esta noche sabemos que nos vas a llevar con bien a nuestras casas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.